Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Pues vamos a continuar con Efesios 6 sobre la armadura de Dios, hermanos. Por favor, les invito a estar de pie, hermanos, y vamos a abrir la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en su capítulo 6, en su versículo 16. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, en su capítulo 6, versículo 16. Déjeme. Ya lo tiene, ¿verdad? Permítame tantito. Que dice de la siguiente forma, todos juntos: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos delante del Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti una vez más estamos, Señor, dándote las gracias que nos permites estar en tu casa, Dios, Señor, el poder disfrutar de este tiempo, Dios, de reunirnos, de alabarte, Dios, Señor, pero también ha llegado el momento de poder meditar en tu palabra. Pedimos de tu bendición sobre nosotros y en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres el pan de vida, Dios, que tú eres nuestro alimento, que tu palabra, Dios, nos alimenta, Dios, Señor, y pedimos que nos ayudes, que derrames de tu gracia sobre nosotros, Dios, Señor, y podamos ser hombres y mujeres oidores y hacedores de tu palabra, Dios. Delante de ti está mi vida, para que extiendas, Señor, sobre mí tu misericordia, Padre eterno, Señor, creyendo, Dios, que tú vas a obrar aún más, Señor, de lo que nosotros aún podemos entender y pedirte, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Desde la antigüedad los escudos en las guerras se han utilizado, ¿no? Desde los principios de las guerras, el escudo ha sido una arma importante en la defensa de los ejércitos, del ejército, y hoy en día también se utiliza. Pero fíjese usted que la palabra de Dios nos muestra que también la iglesia debe de echar mano de un escudo, pero no cualquier escudo, es el escudo de la fe, hermanos. Y reconociendo a grandes rasgos, hermano, que nosotros nos encontramos en medio de una lucha intensa, hermanos, de una lucha en la cual el enemigo no tiene misericordia. Por ello hoy vamos a ver sobre el escudo de la fe que nos va a proteger del maligno, hermanos. Y así como hemos visto desde el domingo, hermanos, hasta el día de ayer, hemos visto sobre la armadura de Dios y hemos visto aquellas parte de la armadura que tenemos que vestirnos para poder enfrentar a un enemigo que no es cualquier enemigo, que es un enemigo fuerte, que es un enemigo poderoso, que es un enemigo inteligente, que es un enemigo que tiene características y que no tiene misericordia él de sus contrincantes, hermanos. Y nosotros como iglesia es importante que nosotros podamos entender esto. Por eso el apóstol San Pablo hacía mención sobre la importancia y la provisión que debe de tener el cristiano, que es la armadura de Dios, la provisión de Dios para las batallas. Esta epístola fue escrita, por supuesto, por el apóstol San Pablo, más o menos entre el año 60 a 62, más o menos. Recuerden que el autor es el Espíritu Santo. Y bueno, los primeros 3 capítulos nos hablan sobre teología y sobre doctrina, ¿no? A la iglesia en Éfeso era importante mostrar sobre la doctrina, pero también los últimos 3 capítulos nos hablan sobre el enfoque práctico de la conducta cristiana, hermanos. Entonces encontramos
¿no? Desde la unidad de Cristo a lo largo de esta epístola, la fidelidad que debe de haber en la iglesia, la nueva vida en Cristo Jesús, como también en el capítulo 6, que es el que se encuentra esta porción de la Escritura, vamos a ver sobre la armadura de Dios. Y en este capítulo, en el versículo 16, es lo que nos va a mostrar sobre el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, para que, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermanos. Entonces, hermano, la humanidad se encuentra, nada más puede haber dos bandos en esta humanidad. O la humanidad se encuentra del bando del enemigo, que es Satanás, o se encuentra una parte de la población de parte o del lado del Señor nuestro Dios, hermanos. No hay puntos neutrales, no hay puntos en los cuales uno pueda estar en un lugar sin que le afecte. No, nada más hay, o uno se encuentra del bando de Satanás, que queremos, y es importante que nosotros podamos decir que es el bando perdedor, que sabemos que ha perdido y que tiene un final de condenación eterna, pero también sabemos que hay personas que han decidido, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estar militando bajo la cobertura del Señor Dios Todopoderoso, hermanos. Y esa es la iglesia. Y es a los cuales el apóstol San Pablo hablaba. Esta parte de la Escritura tiene que ver directamente con gente que es creyente, gente que ha nacido de nuevo, gente que camina en novedad de vida. Pero por ello mismo era importante el hacer mención de estas circunstancias que estaban viviendo estos hermanos en Cristo, que no se encontraban contra cualquier enemigo, y que sus maquinaciones no eran maquinaciones sencillas, sino que la finalidad de este enemigo, que es Satanás, era la destrucción y la aniquilación del creyente en Cristo Jesús, hermano. Por eso la importancia que el apóstol San Pablo hace mención sobre esta armadura, que como hemos oído, esta armadura se refiere y la da por ejemplo el hecho de la armadura de los soldados romanos, ¿no? Y nos habla sobre, vimos desde el cinto, desde la coraza, desde el calzado, hermanos, ¿no? Hoy nos toca ver el hecho del escudo, ¿no? Todo esto era parte de que el soldado tenía que estar preparado, ¿no? El soldado romano tenía que estar preparado, ya sea para caminar largas distancias, preparado su vestimenta, hermanos, como también para poder enfrentar al enemigo en cualquier momento, hermanos. Asimismo, el apóstol San Pablo mostraba la importancia, y por ello hace mención en el versículo 16 cuando dice sobre todo, ¿no? Sobre todo, o sea que era necesariamente nosotros, la iglesia, el creyente, echar mano del escudo de la fe, hermanos. No, era necesario, dice sobre todo, dice es necesario, podamos entenderlo así, es necesario que tomemos el escudo de la fe. Y fe en este caso tiene que ver con la confianza básica en Dios, la confianza del creyente en Dios y en sus palabras, hermanos. Sus palabras, sus promesas, hermano. Y esto
es lo que nos va a hacer que nosotros podamos ser librados o protegidos. Por ello mencionas, sobre todo tomando el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermanos. Esto es interesante porque en aquel tiempo es necesario que nosotros entendamos que el escudo que utilizaban los romanos había dos escudos que utilizaba el soldado romano. Un escudo pequeño, podemos decir pequeño, de 2 pies, que son aproximadamente 60 centímetros, que estaba sujeto a su brazo con cuerdas de cuero. Pero esta parte de las Escrituras no nos menciona a este primer escudo, sino nos muestra a un escudo que era más grande, que medía aproximadamente 80 centímetros de ancho y 1,40 de largo. Este escudo, que en latín se mencionaba como scutum, se le entendía también en el griego, la palabra también significaba puerta por el tamaño. Y este escudo, hermanos, servía para proteger completamente al soldado romano. O sea, no era un escudo pequeño de 60 centímetros que podía cubrir a lo mejor su cabeza o a lo mejor una parte del tórax. No, este escudo del cual hace mención el apóstol San Pablo es un escudo grande de 1,40 por 1,80, en el cual el soldado romano o los soldados romanos podían cubrirse completamente de una de las armas más mortíferas que podía tener el enemigo, que eran flechas cubiertas la punta con brea y encendidas. Y estas flechas eran lanzadas contra el ejército romano. Entonces, lo que hacía el soldado romano, por supuesto, era cubrirse totalmente, hermanos, de las flechas que eran lanzadas contra ellos. De esta misma manera, el apóstol San Pablo tipifica la importancia, por eso sobre todo lo importante, la necesidad que tiene el creyente de cubrirse no con cualquier escudo, sino con el escudo de la fe ante los dardos, como dice la palabra de Dios, y lo menciona de una forma muy clara cuando dice para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, solamente por medio del escudo de la fe es con que el creyente puede apagar los dardos de fuego del enemigo, ¿no? Y eso es lo que el apóstol San Pablo hacía mención, la importancia del escudo de la fe, hermanos. Y por ello, hermano, nosotros debemos entender que el enemigo, Satanás, hermano, va a lanzar flechas o dardos encendidos sobre su vida. No, sobre su vida, hermanos. Y esto es interesante porque el que no sé cómo decirlo, es necesario que el creyente se posicione bien. No puede el creyente estar fluctuando entre dos pensamientos. Recordarán que en las guerras, hermano, aún la Biblia nos menciona que aquellas personas que no iban a la guerra eran aquellas personas que acababan de contraer matrimonio, que tenían un compromiso así, pero también aquellas personas que no iban o que no se les permitía ir a la guerra eran las personas que eran cobardes. Porque en lugar de apoyar y de caminar hacia adelante, hermano, podían contagiar a otras personas de miedo, a otros soldados. Esto nos muestra que el creyente debe de ser un hombre valiente. El Hijo de Dios está inmerso en una guerra, hermano, en la cual va a ser aventado, lanzado por el enemigo constantemente dardos que van a buscar el destruir su vida, hermano. Que usted flaquee y que usted caiga.
que usted dude. Entonces, sin el escudo de la fe, hermanos, saldremos nosotros heridos. Sin este escudo, el cual Dios ha provisto a su iglesia, hermanos, vamos a ser lastimados, hermano. Pero es importante que usted entienda y comprenda que usted no está en cualquier milicia, que el que va delante de nosotros es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el que ha vencido, hermano. Y que sí tendremos luchas, que sí tendremos problemas, hermano. Que el enemigo va a incitarnos al pecado, va a incitarnos a la desconfianza, al desaliento, hermanos, a la inmoralidad, va a incitarnos al odio, a la envidia, a la amargura, a la ira, hermanos. Que son dardos que va a estar lanzando continuamente el desaliento. ¿No? ¿Cómo los debemos de enfrentar este tipo de circunstancias, hermano? Porque ciertamente continuamente tenemos que estar luchando. Tenemos que estar luchando contra la duda, contra el temor, hermano. A veces contra el amor de Dios, que si Dios me ama, que si Dios se ha olvidado de mí, si Dios se ha apartado de mi vida. O a lo mejor ni sabe que existo, ¿no? Pueden entrar todo este tipo de circunstancias, de dudas. El temor que entra muchas veces al creyente porque las circunstancias están impactando y golpeando la vida del creyente, ¿no? Y muchas veces si no echamos mano del escudo de la fe, hermanos, entonces, si no echamos mano del escudo de la fe, que es la fe puesta en Dios, en su palabra y en sus promesas, hermano, es entonces como la iglesia no va a permanecer. Tenemos nosotros que caminar creyendo en fe, en la palabra del Señor y en sus promesas, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos, cuando venga esa duda de que si Dios me ama, no podemos dudar del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios. Nosotros, si usted ha conocido al Señor, usted sabe que Dios es sabio, que Dios es poderoso y que tiene el control sobre todas las cosas y que Dios nos va a llevar hasta la victoria, hermano. No, es importante que nosotros permanezcamos fieles al Señor en medio de todas las circunstancias que puedan estar viniendo a nuestras vidas, hermanos. A lo mejor en algún momento usted ha pensado eso: Dios me ha dejado. Usted puede decir: ¿de qué sirve ser cristiano si cuando trato de buscar más a Dios vienen los ataques más intensos y parece que Dios no sabe y se ha olvidado de mí? Cuando busco, no sé, vivir conforme a la palabra de Dios, el ataque se pone más y más intenso, ¿no? ¿Dónde está Dios? En medio de la enfermedad, de los problemas personales, de los problemas económicos, vienen ese tipo de pensamientos. Usted lo sabe, hermano. Usted lo ha vivido. No, usted está muchas veces tratando de caminar y vienen circunstancias a su vida que lo golpean fuertemente. Y que usted dice: ¿para qué? Mejor es no ir a la iglesia, mejor es no congregarme. No,
esa gente que ha dejado de ir a la iglesia parece que no les pasa nada y que viven sin ningún problema, sin ninguna aflicción. Hermano, son pensamientos que asaltan muchas veces, que asaltan al creyente, hermanos. Son dardos de fuego que lo que buscan es destruir, hermano. Porque si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que provoca el fuego en una casa, hermano? Un incendio, ¿no? Destruye completamente. Muchas veces hasta casas de concreto, de tabique, hermano, son totalmente destruidas por el fuego abrasador. Esa es la finalidad del enemigo, que entre en usted la duda, el temor, que aparte sus ojos de Dios, que no quiera usted saber más de Dios. Y a lo mejor a usted le ha pasado cuando de repente usted está orando o está leyendo la palabra de Dios y de repente viene un pensamiento que dices, pero ¿cómo es posible que en este momento entre este pensamiento a mi cabeza? ¿Cómo es posible que hermano, ciertamente es en ese momento cuando usted está buscando a Dios, cuando usted está en la casa del Señor, cuando llegan todos los pensamientos y dice, ¿y mañana qué va a hacer? ¿Qué les voy a hacer a mis hijos de comer? Y mañana, ¿y qué tal si no vendo? ¿No? Y empieza a acordarse de todos los problemas cuando está en la casa del Señor. Y lo mismo sucede cuando usted está orando. Pensamientos que dice usted, no es posible, o cuando está en verdad, hermano. ¿No le ha pasado? Que cuando usted está leyendo la palabra de Dios, entran, pero así como en autopista, muchas veces pensamientos a nuestra cabeza que no son de Dios. Es cuando la lucha es más violenta, hermano. Porque esos pensamientos no van a llegar cuando usted está haciendo otras actividades, ¿no? Cuando usted está a lo mejor haciendo, no sé, en la cocina o está en el trabajo, ¿no? Vienen esos pensamientos que le hacen dudar de quién es Dios, de la grandeza, de la fidelidad, del amor de Dios. Esos son los dardos encendidos del enemigo, hermanos, que hacen a uno tambalearse. Mire, vamos a ver lo que nos dice Romanos 7:21, epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma, en su capítulo 7. (7:21). El escudo de la fe nos va a proteger del maligno cuando conozco mi condición. Fíjese lo que nos dice la palabra 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es lo que decía el apóstol San Pablo? Y era una palabra, yo creo que de sorpresa para el apóstol San Pablo, el darse cuenta que cuando él buscaba hacer lo bueno, queriendo yo hacer el bien, queriendo hacer yo lo bueno, dice que el mal está en mí. ¿No? Nos muestra esa condición, porque usted sabe, hermano, que estamos revestidos de esta carne y por lo tanto vamos a ser atacados. La importancia es que que el escudo de la fe nos va a proteger del maligno cuando nosotros conocemos nuestra condición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sabemos que nosotros mismos no podemos enfrentar las cosas, hermano, que sabemos que estamos revestidos de esta naturaleza humana
y que necesitamos de Dios, que no podemos confiar en nosotros mismos y en nuestras fuerzas, ni en nuestra, no sé cómo llamar, nuestra estructura mental, nuestros pensamientos, que no podemos poner nuestra confianza en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestro talento, que eso no va a detener el ataque del enemigo en nuestras vidas, hermano. Y es importante que nosotros entendamos y comprendamos que solamente es a través del escudo de la fe, de poner nuestra confianza plena en Dios, en su palabra y en sus promesas, en los cuales nosotros podemos enfrentar las cosas. O sea, no hay otra forma en la cual nosotros podamos, hermanos, porque nosotros, dése usted cuenta, ciertamente el mal, el pecado ya no es una constante en nuestra vida, ya no es una forma de vivir, ya no estamos pensando en hacer el mal, en pecar, pero hermano, pecamos, ¿no? Y es importante que nosotros busquemos la dependencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Que nosotros nos demos cuenta que muchas veces en nuestra vida tenemos áreas que son débiles y que si no las ponemos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios por aquellas circunstancias o aquellos pensamientos que vienen a nuestra vida, hermano, vamos a ser atacados violentamente por el enemigo. Que si usted no se da cuenta que hay pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y entendemos que muchas veces en la escuela o en el trabajo la gente busca muchas veces tener un buen desempeño sin el esfuerzo correcto. Y nosotros como cristianos no podemos pensar, es que si yo tengo un comercio, no puedo decir voy a pesar menos el producto para que yo tenga una mayor ganancia. No voy a cobrar el kilo, voy a pesar, voy a hacer fraude a las demás personas, a mis clientes. ¿No? Es que necesito dinero y la gente dice, muchas veces la gente, esos pensamientos nosotros los tenemos que echar fuera. El clásico dar, como dicen, gato por liebre. No, el hacer fraude en la escuela, el buscar el pasar sin, dando un dinero al maestro y tantas otras formas. Nosotros como cristianos no podemos. Y si esas cosas, esos pensamientos, esos argumentos llegan a nuestra vida, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que necesitamos de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. ¿No? Muchas veces nos damos cuenta y pensamos que hay algunos pensamientos que decimos: este pensamiento ¿a poco salió de mí? Sí, no, muchas veces son pensamientos, hermano. Son dardos de fuego del enemigo, hermanos, que buscan que usted sea destruido, hermanos. A veces creemos y confiamos en nuestra propia justicia, ¿no? Y es importante que nosotros nos demos cuenta, es decir, es que a mí me ofendió fulanito de tal y yo tengo razón para estar enojado. O sea, yo estoy enojado y tengo razón para estar enojado porque fulanito me ofendió, me hizo esto y yo tengo la razón. Cuando realmente, hermano, el juez justo es Dios. Cuando realmente el que va a obrar rectamente y va a dar a cada uno lo que corresponde es Dios.
Pero muchas veces el enemigo ataca nuestro orgullo, la soberbia, ¿no? Y decimos, no, que venga a mí, que me pida perdón. A veces el enemigo, es importante que nosotros entendamos que el enemigo tiene maquinaciones, que planifica, hermano. Que nuestro enemigo no es un enemigo que ande como golpeando al aire así sin sentido contra nosotros. Nuestro enemigo es muy inteligente y planea y analiza y manda el ataque, hermano. Y es necesario que nosotros, por lo tanto, nos demos cuenta de tales circunstancias y no confiemos en nosotros mismos, hermano. Muchas veces el enemigo es sutil para mandar su ataque. Muchas veces el hombre, la mujer dice, no, yo tengo el control de esto. No, y está muchas veces jugando con el pecado, dice, yo tengo el control, esto yo lo controlo, yo cuando quiera, como el vicioso dice del alcohol o del cigarro, yo cuando quiero lo dejo. Muchas veces eso es lo que pasa cuando se juega con el pecado y dice, no, yo tengo el control. No, qué error más grande, porque no nos hemos dado cuenta que ha sido un dardo lanzado del enemigo y que lo que busca realmente, hermanos, es destruirnos plenamente, hermanos. Las acechanzas, el enemigo acecha. Recordará la palabra que anda cual león rugiente buscando a quien devorar, hermano. No, ese es el diablo. No, anda acechando, anda buscando el destruirnos, hermanos. Y en la Biblia encontramos muchas formas sutiles en el cual el diablo ha atacado. El caso, no sé, de Pedro cuando le decía al Señor que no fuera a la cruz casi. No, parecía que era algo bueno. Pedro le decía al Señor, no vaya, Señor, no. Sin embargo, eran palabras del diablo, hermanos. Nos damos cuenta muchas veces que aún estos dardos son lanzados, no nada más vienen en forma de pensamientos, sino muchas veces a través de personas, de la familia, del hermano, del hijo, del padre o del hermano de la iglesia. ¿No? Pensamientos y comentarios muchas veces que no tienen un fundamento bíblico y por lo tanto van a buscar la forma de destruirnos. Cuando muchas veces nosotros damos oído a un comentario que no tiene un sustento bíblico, pero lo creemos porque lo dijo el hermano o la hermana. Mi papá que es cristiano, mi hijo que es cristiano, y a veces esos comentarios salen y vienen a lastimar y a herir. Y muchas veces nosotros creemos en lugar de creer en la palabra de Dios, hermanos. En lugar de nosotros poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, San Juan, capítulo 5. Cinco, 4 y 5. El escudo de la fe nos va a proteger del maligno cuando hemos nacido de nuevo, hermanos. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:4. 5:4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, hermano. Solamente aquella persona que ha experimentado la gracia del nuevo nacimiento, hermano, puede echar mano del escudo de la fe.
solamente ella. Si una persona, la gente dice yo creo en, la gente puede decir yo tengo mucha fe. Y gente puede decir yo tengo mucha fe en Dios. Pero hermano, realmente usted y yo sabemos que el único que tiene poder es Dios, hermano. Muchas veces la gente tiene pone su confianza. Yo tengo mucha fe, hermano, pero nuestra fe debe de estar sostenida, fundamentada en Dios, en su palabra y en sus promesas, hermano. La gente dice yo tengo fe que voy a lograr esto, yo tengo fe que voy a lograr aquello. No, nuestra fe debe de estar fundamentada en Dios, pero eso nada más es posible para aquellas personas que han nacido de nuevo, hermano. Solamente aquellas personas que han experimentado ese nuevo nacimiento son aquellas personas. Por eso el apóstol San Pablo le hablaba a la iglesia de esta forma, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y fíjese lo que dice, sigue diciendo: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermano? No, el escudo de la fe no es como algo que como un interruptor en el cual me cubro contra, y dice uno, me cubro contra los dardos del enemigo, y le hace usted así y aparece el escudo de la fe que lo protege. No es así, hermano. No, la gente no puede decir y me pongo el yelmo y me pongo las sandalias para estar. No, hermano. Bien sabemos que cada parte de la armadura de Dios se refiere a la palabra de Dios, hermano. Estamos nosotros conscientes que nosotros no podemos enfrentar las acechanzas del enemigo, no darnos cuenta de las acechanzas que tiene el enemigo contra nosotros. No nos vamos a dar cuenta de los dardos que son lanzados del enemigo si nosotros no hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios no está morando en nosotros, hermanos. Es solamente aquel Hijo de Dios, es aquel que va a echar mano de la palabra de Dios. No, es solamente Él es el que va, la palabra es en la cual nosotros podemos encontrar la protección perfecta para nuestras vidas, hermano. Es la palabra solamente. No espere usted que esa protección venga de un tercero, no, hermano. Esa protección es por medio de la palabra. Nuestra fe debe de estar en Dios, en su palabra y en sus promesas, hermano. No confiemos en nuestros propios pensamientos, no confiemos aunque parezca muchas veces muy lógico lo que nosotros creemos, y con esto voy a sacar adelante este problema. No, confíe en la palabra de Dios, no espere en sus fuerzas. Eso es lo que busca el diablo. Vuelvo a decir de forma sutil, que usted se vuelva independiente de Dios, que no confíe en su palabra, que la palabra de Dios no sea su norma de fe y conducta, sino que usted, oye, es que yo conozco, yo tengo este argumento, en la escuela me dijeron esto, y muchas veces nos vamos sobre ese camino. Y de forma sutil, lo que está buscando el enemigo es que nosotros nos volvamos independientes de Dios. Y después digamos, no, yo no necesito a Dios. Con el dinero que yo tengo en mi negocio es más suficiente para salir adelante. O sea, ya no necesito. A lo mejor cuando no tenía nada, sí buscaba de Dios y clamaba a Dios. Y Señor, ayúdame. Pero ahora que ya me di cuenta que soy una persona exitosa en el trabajo, en la escuela, en la empresa, y no necesito de Dios. Entonces, de forma sutil, el diablo lanza los dardos de fuego.
Muchas veces el creyente espera que se le aparezca así un ser con cuernos y venga y lo ataque y diga, es que tengo una lucha espiritual y es que el diablo me está atacando. No, hermano, el diablo ataca de una forma sutil, metódica, es metódico el diablo. Acecha a sus presas. Así como el león ataca a los más débiles y a los apartados, así de esa forma el diablo muchas veces ataca. Usted no puede estar dependiendo de sus fuerzas. El que es, como dice el apóstol Juan, ¿no? Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, usted y yo no andamos por vista. ¿Por qué debe de andar el cristiano? El cristiano no debe de andar por vista. ¿Cómo debe de andar el cristiano? Por fe. Entonces no podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que nosotros vemos, en nuestros sentidos. Debemos de poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. Por último, hermanos, Proverbios 35. Alabado sea nuestro Dios. Proverbios 30, versículo 35. ¿Ya lo encontró usted? Dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan, hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. El escudo de la fe nos va a proteger del maligno cuando esperamos en la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Esto es importante porque lo que nos muestra, dice, toda palabra de Dios es limpia. Está dándole un adjetivo calificativo a la palabra de Dios. Está diciendo, la palabra de Dios es limpia, pura, santa. No hay cosa mala en la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo? Usted puede confiar en la palabra de Dios. Usted, como cuando usted va a comer y ve que la persona que está sirviendo la comida no sé, en el puesto de quesadillas no se lavó las manos y está haciendo las quesadillas agarrando el dinero y dices, ay, realmente yo no puedo comer eso. No, esto me va a hacer daño. Yo prefiero ver que las personas que están preparando los alimentos tengan las manos limpias, sean gente cuidadosa y que el dinero cuando pague lo reciba otra persona. Bueno, hermano, la palabra de Dios, hermano, es limpia, hermanos. No hay nada malo en ella, hermano. No hay nada que perjudique nuestras vidas, hermano. Es pura, es santa. Es importante nosotros que pongamos, dice, toda palabra de Dios es limpia. Y luego sigue diciendo, es escudo a los que en él esperan. Entonces nos está mostrando realmente, hermano, que el escudo de la fe solamente pueden echar mano de él aquella persona que ha nacido de nuevo y que confía plenamente en qué, hermana, en la palabra. Y no nada más que confía, sino que tiene que ver con esperar. Porque en este tiempo la sociedad está caminando muy rápido y todo lo quiere rápido, quiere soluciones rápidos y quiere que todo funcione a la perfección. Y si no funciona su celular, lo cambia. Porque es necesario, es muy necesario para su vida. Y como eso, hermano, así nos ha llevado la tecnología a vivir de esta forma. El cristiano tiene que aprender a esperar en la palabra, porque la palabra es escudo.
Es escudo para los que esperan, hermano. Eso quiere decir que los tiempos del Señor son perfectos, hermano. Pero Señor, ¿por qué no me contestas? El Señor sabe, el Señor es sabio. O sea, usted pide consejo a su compadre, a su amigo, y le va a decir, ve con fulanito de tal, con el abogado, y en tanto tiempo te va a solucionar. Hermano, el hombre se equivoca, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro Dios, los tiempos del Señor son perfectos. Nuestro Dios es sabio, hermanos. Entonces no desespere cuando venga el dardo y usted tiene que echar mano de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser escudo en los tiempos difíciles que usted va a pasar, hermano, porque usted va a pasar tiempos difíciles, porque usted va a ser atacado por el enemigo, porque el diablo va a mandar sus dardos de fuego para destruirlo completamente. El diablo no va a tener misericordia de usted, hermano. Va a acecharlo. Va a buscar la forma de que usted caiga. Va a meter en usted desaliento. Va a meter en usted duda. Va a meter en que usted dude del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios. Pero la palabra es escudo a aquellos que esperan, hermano. Debemos nosotros echar mano de la palabra. El Señor Jesucristo decía, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿No es así? ¿No expresó nuestro Dios en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado? Son promesas de Dios. Amado hermano, amada hermana, usted está en una guerra. Sea valiente y camine firme, porque el Señor va con usted. Pero tenga en cuenta que el enemigo va a buscar la forma de destruirlo y va a lanzar dardos de fuego sobre usted. El Señor nos muestra que es importante echar mano del escudo de la fe para poder enfrentarlos. Que nosotros confiemos en Dios y en su palabra, hermanos. Eso es lo único, no en nosotros, no en el pastor, no en el hermano, sino en Dios, en su palabra, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Dios está con nosotros, y cuando sienta no poder, vaya a las Escrituras, hermano. Cuando sienta que le ahogan los problemas, la enfermedad, la palabra de Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Pero si usted ha sentido que ya no puede más, y que ha sentido que en verdad su vida se está desmoronando, siente como se está consumiendo su vida ante las circunstancias, hoy usted puede venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname porque me he olvidado de ti, de tu palabra. Perdóname porque necesito de tu gracia, Dios, para poder enfrentar, para tomar decisiones, para enfrentar los dardos del enemigo en mi vida. Hoy aquí está el Señor con nosotros, hermano. Hoy aquí está el Señor con nosotros, hermano. Póngase por favor de pie, hermano. Y ante la circunstancia que usted está viviendo, hermano, podemos nosotros recurrir ante nuestro Dios. Hoy el Señor nos permitió ver el escudo de la fe. Nos va a proteger del maligno, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros, que el Señor nos bendiga, que nos fortalezca, que nos dé de su gracia para poder enfrentar las circunstancias en nuestra vida y que podamos echar mano de ese escudo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor,
delante de ti estamos, Señor, una vez más, Padre, pidiéndote, Dios, Señor, que derrames de tu gracia, Dios, sobre nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Que derrames, Señor, de tu misericordia, Dios, sobre nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que estamos, Señor, en una guerra, Dios, en una confrontación, Señor, plena, completa, Dios. Y que el enemigo va a buscar la forma de destruir nuestras vidas, de aniquilarnos, Padre eterno, Señor. Permite, Dios, que podamos echar mano de esa armadura, Dios, Señor, que dice tu palabra, Dios, Señor. Y podamos echar mano de sobre todas las cosas el escudo de la fe, Padre eterno, Señor. Muchas veces vienen a abrumarnos los problemas, las circunstancias, Señor, y dudamos de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu grandeza. Pero tú tienes el poder y el control de todas las cosas, porque hemos confiado en un Dios sabio y todopoderoso, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Tú eres soberano, Dios, sobre tu iglesia, Dios, Señor. Y no nos olvidemos, Señor, que tú nos amas, que tú eres fiel, que tú has prometido permanecer con nosotros todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Nuestro escudo, Dios, Señor, de la fe es por medio, Dios, de tu palabra, Dios, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Obra, Dios, en nosotros, sé propicio, Dios. Te necesitamos, Señor, aquel que está luchando, aquel que está angustiado, aquel que siente que la enfermedad le abruma, Dios, aquel que siente, Dios, que está siendo, Señor, aplastado, oprimido, pueda echar mano de Dios, de tu palabra, Dios, Señor, y pueda ver, Señor, cómo tú lo sostienes, Señor. Podamos confiar plenamente, esperar en ti, Señor. Los tiempos tuyos, Señor, son perfectos, Padre eterno, Señor. Y te damos gracias en esta hora, Dios, Señor, porque nos muestras, Señor, tu palabra, Dios, Señor. Y nos muestras a través, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, la importancia, Dios, de esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias te damos. Hemos de salir, hemos de partir de este lugar. Llévanos con bendición a aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos, Padre eterno, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén.